Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Toda una vida me entregué al feminismo. En la calle el encuentro, la consigna, la marcha frente al FMI. Toda una vida feminista y lesbiana. Y después de estos años, no es que sea obsesiva, es que tengo razón. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que lleva un informe, cómo se hace un meeting, una disertación. Toda una vida escribiendo proyectos para la ONU en Ginebra. No sé cómo me pides que resuma en WhatsApp. Ay, muchachas, vamos juntas contra el heteropatriarcado. Ay, ay. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que me caga el Facebook, que no entiendo el Twitter y ahora el Instagram. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un miércoles feminista más de a nuestro programa Ruta Feminista. Hoy es miércoles 29 de septiembre del 2021 y cerramos otro mes más de este año post pandemia o medio de una pandemia. Como saben, soy Tami Drobe, detrás de mi voz está el pequeño colectivo llamado Destino Feminista, quienes producimos el programa Ruta Feminista. Nuestro agradecimiento de siempre, de cada semana a Hoja de Ruta por hospedarnos, a En Retrospectiva y al colectivo Voces por retransmitir a Ruta Feminista cada semana. Les recordamos que la canción que escuchan al inicio de nuestro programa se llama Toda una vida y es de las Reinas Chulas y pueden encontrarla en el SoundCloud. También les recordamos que el objetivo de Ruta Feminista es desmitificar a los feminismos con el fin de que podamos construir más feminismos políticos con políticas feministas. La tarde de hoy nos acompaña una feminista ecuatoriana, una voz que está presente, que está construyendo, que también está educando y que está compartiendo información. Grace Merino, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación, Grace. Muchas gracias, mi querida Tami, a ti por la invitación y qué de lujo estar en tu programa y conversar contigo esta tarde. Vamos a conversar, vamos a charlar con Grace. Tenemos aquí, Grace, pues bueno, una coyuntura en nuestro país, en Ecuador, pero no necesariamente en Ecuador, también en América Latina sobre las violencias que las mujeres que estamos siendo visibles o que hacen activismos políticos o que inclusive que están defendiendo luchas reciben, y no solamente de la sociedad, sino muchas veces desde los feminismos. Pero antes de entrar en lleno en el tema del programa de ahora, Grace, en Ruta Feminista tenemos esta pregunta que es como de cajón, que es la pregunta con la que empezamos siempre. Ok, manda nomás la pregunta. ¿Eres feminista, sí o no? Sí, completamente feminista. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta
¿Qué sucedió en tu vida para que tú te determines o te llames o te identifiques como feminista? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso para ti y en tu vida para que después diga Grace Merino es una feminista. Bueno, a ver, el tema del feminismo ya nace, creo que cuando tenía 4 años de edad, ¿no? Yo tuve un padre que siempre me dijo, tienes que ser independiente, tienes que estudiar, tienes que defenderte sola en la vida. Tuve una madre que siempre me impulsó a tener una profesión y a decirme siempre, Grace, tienes que tener profesión, tienes que realmente valerte por sí sola. Y claro, mi mami me cuenta como anécdota, ¿no? Me dice que a los 4 años a mi papi le dan el pase de Pastaza a Cotopaxi, a la Tacunga. ¿Dónde naciste? Nací en Xelmera, en Pastaza. Soy mujer amazónica, orgullosamente amazónica. Para quienes nos escuchan de América Latina y el Caribe, porque sé que este programa llega a muchos de esos feminismos, el Ecuador tiene varias regiones. Una de esas es la amazónica, que es, digamos, pues sí. Cuéntanos un poquito, porque tú provienes de ahí. Así es, la región amazónica, antes le llamaban Oriente, ¿no? Y le decían Oriente, y hay una canción, de hecho, aquí en el país que dice, ya me voy al Oriente a trabajar, porque claro, era una región como muy lejana, donde migraron muchos lojanos por la sequía, también migraron gente de todo el país, ¿no? Y fundaron esta linda región amazónica, y yo, por supuesto, orgullosa de ser de Xelmera, específicamente de Pastaza, fue donde mi padre militó, ¿no? Y donde, por supuesto, le llevó a mi mami desde Loja a Xel. Mi mami dice, yo nunca pensé vivir en un sitio tan lejano, ¿no? Y fue ahí, obviamente, donde nos tuvieron a mi hermano y a mí. Y Loja es la provincia del sur del país, casi en el borde con Perú. Tienes un hermano mayor o menor. Exactamente. Eso, sigue contándonos. Entonces, claro, al momento que le dan el pase a mi papá, no estaba militando en Pastaza, le dan el pase a Cotopaxi, nos vamos a la Tacunga, y peculiarmente no había villas para los militares en esta provincia, ¿no? Entonces tuvieron que arrendar un departamento. Entonces mami me cuenta que la dueña de casa dice, usted, mijita, se va a casar con mi hijo más guapo, porque tenía muchos hijos, ¿no? La dueña de casa. Yo le digo, sí, pero para que se case conmigo, él tiene que saber cocinar, lavar, planchar. Y mi mami se había quedado, y la dueña de casa así como muy sorprendida con la respuesta, porque mi mami decía, ¿a quién le escuchó a esta niña como para que diga estas cosas a esta edad? Claro. Exactamente. Entonces, claro, fue, yo de hecho desde el colegio, también estudié en colegio de monjas, y claro, en el colegio siempre tenía la etiqueta de respondona, porque por supuesto las monjas nos decían, había una materia de labores, de cocina, de bordado. Entonces, claro, yo decía, yo no quiero aprender esto, yo quiero estudiar la universidad, entonces yo necesito que a mí me enseñen otras cosas. Entonces fue desde ahí cuando fue naciendo este tema del feminismo en mí, y por supuesto esto se vino a afianzar ya en la carrera universitaria, ¿no? Cuando yo primero seguí medicina, me cambié a comunicación, y es en comunicación cuando yo decido ya autodenominarme feminista, ¿no? Y por supuesto profesores extraordinarios como un Hernán Reyes, ¿no? Que ya tenía él su maestría también en género, y ya en mi posgrado, un Edgar Vega que siempre estuvo ahí enseñándonos el tema del feminismo desde la academia, ¿no? Porque ahora obviamente el feminismo también se lo trata desde lo social, ¿no? Desde las áreas de la ciencia social. Entonces así fue como yo llegué a autodenominarme feminista, y por supuesto ha sido también un irme construyendo diariamente, Tamia, porque claro, nosotros estamos criadas dentro de un sistema patriarcal. Hay muchas cuestiones que también nosotros reproducimos, pero siempre es un ir aprendiendo diario, constantemente, y yo aprendo también con mis alumnas, con mis estudiantes, ¿no? Eres profesor. ¿Quién es Grace Merino también? Cuéntanos, ¿qué ha pasado con esta chica que empezó a estudiar medicina? Mira, yo te hago una infidencia también. Yo toda la vida pensé que iba a ser doctora y que iba a estudiar medicina. Estaba súper convencida hasta el último año del colegio, pero en ese año tuve que enfrentar la muerte la muerte cercana a mí. Y me di cuenta que no podía y no iba a poder luchar contra la muerte, y decidí cambiar de ese momento de decisión que yo venía pues desde niña, chiquita, y con esa idea, y la cambié, y bueno, decidí estudiar psicología, pero eso es otra historia. Pero tú sí estudiaste medicina. Cuéntanos un poquito esa historia de Grace Merino, cómo llegó
a construir también su profesión. Exactamente. Bueno, yo en el colegio seguí químico-biólogo, ¿no? Y por supuesto mi padre en esa época muy cuadrado decía, no, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, tienes que ser arquitecto. Y mira, ¿no? Las denominaciones en lo masculino. Entonces tú tienes realmente que ser, tienes que seguir estas carreras. Yo no te mando a Quito, porque obviamente yo estaba viviendo en La Tacunga, si es que no estudias esto. Entonces, por supuesto, no, fue como el deseo de mi padre en ese momento. Y empiezo a estudiar medicina. Y en tercer año me doy cuenta que de verdad no era mi carrera. Siempre fui buena estudiante y claro, tenía buenas notas. Tal es así que ahora mis profesores, que son mis compañeros docentes actualmente en la Universidad Central, cuando yo llego a la Universidad Central me dicen, pero Grace, ¿estás dando clases en la Facultad de Medicina? Les digo, no, doctor, yo no me hice médico, soy comunicadora social. Y claro, ya en tercer año me doy cuenta y digo, no, esto no es para mí. Me cambio de carrera, hago el cambio de carrera y a comunicación social y por supuesto ahí encontré al amor de mi vida que es la comunicación, ¿no? Y a construirme, yo creo que llegué a deshumanizarme en medicina porque por supuesto ya llegué como hasta cuarto año de medicina y yo ya tenía prácticas en los hospitales y uno llega a ver al ser humano ya como una herramienta de trabajo y te deshumanizas, exactamente. Y ya en comunicación me volví a humanizar, ¿no? Y eso fue muy chévere para mí. Encontré otro mundo, encontré la teoría social, me encontré a mí misma, ¿no? Y claro, por supuesto, me encontré a la Grace también feminista y mucho más empoderada, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Y claro, desde pequeña estás como ya con esta rebelión de rebelarte frente a cosas que para ti eran obvias que no podía hacer. O sea, primero yo estudio, hago mi carrera y después cualquier cosa. Exactamente. ¿Cómo ese feminismo que se ha ido construyendo en ti, Grace, lo ejerces a través de la docencia, de tu activismo? ¿Cómo vives tú el feminismo en tu vida? Bueno, yo me autodenomino feminista ya, digamos, no es hace mucho. Yo creo que siempre tuve esta posición de feminista, ¿no? Pero no es que me autodenominaba feminista. Es un proceso, es todo un proceso, exacto, identificarte y salir al mundo, decir soy feminista, exactamente. Entonces fue todo un proceso, no es hace mucho que milito, digamos, en el tema del feminismo. Es hace poco yo digo, son años, ¿no? Pero es hace poco, ¿no? Entonces, ya en el posgrado digo no. O sea, a mí realmente me identifico mucho con la teoría feminista, me identifico mucho con el tema de la posición de una mujer independiente, el tema también de defender los derechos de las mujeres, o sea, y cuestionarme desde pequeña también, o sea, mi mamá, por ejemplo, me decía, no tienes que seguir medicina porque así vas a poder cuidar a tus hijos, a tu marido, vas a poder tener el consultorio en la casa. Y yo decía, ¿por qué? La idea del cuidado. Exacto, del rol del cuidado, imagínate. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué por ser mujer yo tengo que casarme? ¿Por qué por ser mujer tengo que tener hijos? ¿Por qué no puedo elegir una vida sin un matrimonio y sin hijos? Y sin tener que tener la responsabilidad del cuidado de otras personas. Exactamente. Que se te asigna porque eres mujer. Ese rol del cuidado que siempre hubo desde la mujer, ¿no? Y ese rol del cuidado que también en el colegio yo siempre fui muy rebelde porque decía, claro, o sea, te enseñan a cocinar, te enseñan a bordar, te enseñan todas estas cosas para reproducir e ir reproduciendo, que se reproduzca por años este rol del cuidado que tiene la mujer. Entonces, claro, fue ahí cuando yo ya decidí, ya en el posgrado dije, no, me autodenomino feminista y la práctica viene desde ¿qué te digo?, de hace unos 4 años atrás, ¿no? Y por supuesto este discurso constante dentro de mis clases. Yo recuerdo la primera vez que di clases, recuerdo a un estudiante decirle a una chica, ya no me molestes, ándate a la cocina, que ese es tu rol. Entonces, claro, yo no sé qué cara habré puesto, ¿no? Que le dije, en mis clases nunca más esos comentarios, porque eso no es el rol de la mujer, es el rol de un hombre o de una mujer. Todo mundo tiene que aprender a cocinar, no es específico de tu compañera. Entonces creo que el chico se quedó marcado con eso, nunca más a decir esas cosas. Entonces es desde ahí, ¿no? Y yo siempre digo, hay que aprender a deconstruirse, hay que aprender a desaprender, ¿no? Porque generalmente nos están enseñando estos roles tanto del hombre como de la mujer, que la mujer obviamente tiene que tener el cuidado de la casa, el cuidado de su marido, de sus hijos. Exactamente. Y si te quedas soltera, vos tienes que tener el cuidado de tus papás, ¿no? Porque por supuesto tus otros hermanos están casados, entonces tú tienes que cuidar. Y la presión de Y la presión, exacto. Y
para cuándo, exactamente, ¿no? En mi familia, siempre la familia de mis papás, o sea, yo, como ves, vengo de descendencia lojana, son súper conservadores, y claro, mi familia siempre constantemente, mis primas incluso me han dicho, pero ¿por qué no tienes un hijo para que te acompañe, no? Un hijo para que te acompañe no es, un hijo se tiene porque lo deseas, exactamente. Es una responsabilidad demasiado supremamente grande. Entonces fue así como yo he ido ya haciendo este camino en el feminismo, y por supuesto también creo que desde mi posición como docente también enseñar, ¿no? Desaprender a mis estudiantes. Exactamente, es un compromiso social que yo tengo, y creo que en mis clases está constantemente este discurso del feminismo, pero diciéndoles, el feminismo no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. También tú sabes muy bien que a los hombres también no se les permite llorar, no se les permite expresarse, no se les permite un montón de cosas. También claro, tienen el rol de mantención, exacto, de manutención, ¿no? De ser machos y de ser fuertes, y no se les permite otra cosa. Entonces yo siempre he mirado cuando me preguntan, ¿qué es el feminismo para ti? Para mí es transformar, el poder transformar, ¿no? El mundo, la sociedad, vidas, el poder transformar tanto a hombres y mujeres. Entonces, eso es importantísimo que nosotros entendamos. Transformarte. Ajá. Grace, para entrar un poquito como en el tema del programa de hoy, el momento que tú te denominas feminista y que sales, digamos, un poco a la luz del mundo como feminista, ¿te diste cuenta que también es exponerte a violencias y a discriminación, inclusive a estigmas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, yo tengo una posición así como muy equilibrada con respecto al feminismo, pero sí hay que reconocer que existen otras compañeras que tienen unas posiciones como muy fuertes, y a veces yo digo ya se cae en el machismo, ¿no? Es decir, el no permitir tampoco que el hombre ingrese a este mundo del feminismo. Yo creo que si hombres y mujeres quieren aportar a la equidad y a la igualdad, tanto del hombre como de la mujer, ¿por qué no? Bienvenidos también. Entonces... es una lucha que no podemos darla solamente nosotros. Exactamente. El feminismo es, como te decía, es una transformación de la sociedad, y tenemos que estar tanto hombres y mujeres involucrados. Entonces, eso es súper importante entender. Entender que el machismo o el sistema patriarcal específicamente no solo ha hecho daño a las mujeres, sino también a los hombres. Eso se tiene que entender. Y que es una lucha por la equidad y por la igualdad tanto de hombres y mujeres. No es solo para las mujeres. Que obviamente desde la mujer se tenga una posición feminista, porque, a ver, el tema de violencia de género es más para la mujer, porque obviamente... Exacto, nos atraviesa a nosotras, porque también las leyes están a nuestro favor, porque también existen hombres violentados o golpeados que no pueden ir a denunciar, ¿no?, estos casos, precisamente porque el hombre es el fuerte, el que no se deja agredir, y por supuesto si es que se deja agredir eres un hombre débil. Entonces siempre los porcentajes o los índices van a estar mucho más hacia la mujer. Cuando me preguntan, pero es que el feminismo, ¿por qué a la mujer? Porque es la mujer la que tiene los más altos índices, por ejemplo, de violencia de género, femicidio. Porque es el concepto también de que las mujeres... Como decía, también recuerdo a Marisol Gacé, a una amiga feminista mexicana que estuvo aquí en Ruta Feminista, nombró y dijo, pues es que es tan radical el feminismo que quiere posicionar a las mujeres como personas, o sea, nos quiere, y no es la cita de ella, sino de otras mujeres más que están construyendo feminismos, pero es de eso, o sea, es tan radical que deseamos que nos vean como personas sujetas de derechos humanos. Exactamente. Y eso parece que se toma ya por sentado, pero no es no es así. Mira, yo creo que también ha habido avances, no se va a negar, pero esos avances también han estado circunscritos dentro del marco del capitalismo también. O sea, es decir, la mujer entra también al mundo laboral porque se necesita más mano de obra, entiéndase. Además, también el capitalismo se ha forjado precisamente desde esas mujeres que han tomado el rol del cuidado, por ejemplo, lavando, cocinando, planchando al marido, a los hijos, ¿no? Y que no es pagado. Entonces yo siempre digo también, o sea, si yo he llegado a donde he llegado, también es gracias a ese rol del cuidado que ha tenido mi madre. O sea, ojo con esas cosas también. O sea, el tema es que, digamos, esta mano de obra gratuita ha hecho que tengamos este tipo de sociedad que tenemos actualmente.
O sea, tenemos un tipo de sociedad capitalista que está basado precisamente en la esclavitud, está basado en este trabajo invisibilizado que tiene la mujer, que no es pagado y que es súper fuerte. No es remunerado. Entonces, esas cosas tenemos que tomar muy en cuenta y no tenemos que perderlas de vista, ¿no? Entonces, sí es importante nosotros mirar y hacer una retrospectiva y analizar realmente cuál ha sido el rol de la mujer durante este tiempo. Sí, nosotros obviamente estamos en el mundo laboral, pero también se nos ha multiplicado el trabajo, no así con el hombre. El hombre sigue siendo el que sostiene la casa, pero por ejemplo, si se quiere ir a estudiar a un PhD, siempre va a tener a su mujer con la cual dejar, por ejemplo, sus hijos. Mientras que la mujer no, porque el rato que tú dejas tus hijos al cuidado de otra persona, te dicen que eres mala madre. Inclusive el cuidado debería ser con el padre, ¿no? En mi caso personal, eso es lo que sucede cuando yo no estoy en casa. Exacto. Y me han preguntado, ¿y tus hijos con quién se quedan? Y mi respuesta es pues con el papá, ¿no? ¿Con quién más se van a quedar? Porque es que debe ser compartido. Así es. Pero no son muchos los casos. El tuyo es bastante particular. Sí. Y cada día van aumentando y eso sí es importante reconocerlo. Con compañeros hombres, aquí digo varones porque por no mencionarles hombres, pero hombres que justamente tienen esta deconstrucción. Pero Grace, digamos un poco como en esto de los conceptos y también ayudando a uno de los objetivos de Ruta Feminista, que es a desmitificar a los feminismos, ¿sí? Y también creo que dentro de desmitificar a los feminismos también tenemos que definir y redefinir y continuar redefiniéndonos como feministas de lo que sucede dentro de los movimientos feministas, que yo siempre digo son diversos e imperfectos con las personas que nos conformamos. En el Ecuador tenemos pues todo este proceso. Nos está acompañando una musiquita. Estas cosas pasan. Bueno, en el Ecuador tenemos pues los movimientos diversos feministas y ya vemos feministas. Tú eres una de ellas que está pues así visibilizándose desde la academia, desde el trabajo, inclusive en las redes, porque es como también nos hemos conocido. Así es. Y enfrentamos violencias, ¿verdad? Enfrentamos la violencia del sistema patriarcal y de la sociedad y de tantos hombres o hombres que no entienden y no comprenden al feminismo y lo rechazan y lo equiparan con el machismo, ¿no? Pero también tenemos a mujeres, compañeras, lo que tú decías hace un rato, feministas, que desde sus feminismos también sienten que tienen como un poco esta superioridad moral, y eso creo que es algo que tenemos que reflexionar las feministas todo el tiempo, continuamente, sobre de dónde partimos para posicionarnos y dar nuestra opinión, o para interactuar, o para construir. Y muchas veces nos vemos con estas confrontaciones entre feministas. Las confrontaciones ahora se dan un poco, bueno, dentro de tantos esquemas por las coyunturas, digamos, diarias, por no decir semanales, de lo que ocurre en el Ecuador, ¿sí? O sea, yo siempre digo, tenemos escándalos, todos los lunes digo, bueno, ¿cuál va a ser el escándalo semanal o de esta semana que me va a inspirar a escribir o que nos va a inspirar a construir programas en Ruta Feminista? Hemos venido con reflexiones un poco de lo que ha pasado con las feministas, entre feministas, desde la libertad de expresión, desde inclusive hubo un debate también sobre el cuidado, y cada vez que una feminista sale a opinar, pues, como que viene una avalancha, ¿no? Una avalancha inclusive de personas con a mucha audiencia, pero también vienen las avalanchas entre feministas. ¿Por qué se da esto, Grace? Así es, yo pienso que es por los radicalismos que tiene cada persona, ¿no? Y también por una falta de respeto y una falta de tolerancia, ¿no?, hacia determinada posición. Creo que el feminismo generalmente incomoda y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, incomodar. Todo el tiempo. ¿No? Todo el tiempo, entonces, y siempre nosotros dar cuenta de lo que está mal, pero sí, también tenemos ataques de las propias feministas y yo ahí sí tengo que reconocer que, como tú decías, existen diversos grupos feministas y diversos tipos de compañeras y posiciones, pero que hay que respetar también, ¿no? Y creo que más aún siendo feministas nosotros tenemos que analizar el contexto. Yo como comunicadora te digo, siempre es importante analizar el contexto, cómo se da el contexto y cómo se da el hecho para obviamente poder opinar y poder también dar nuestro criterio, ¿no? Sin necesidad de, digamos, discriminar o
o también referirte de una forma peyorativa hacia tu compañera feminista, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí, o sea, ha pasado generalmente que muchas feministas, entre ellas también se atacan, y es por esto que yo pienso que también debemos revisarnos, ¿no? Debemos revisar cómo estamos haciendo nuestras luchas, ¿no? Y cuál realmente es nuestro verdadero enemigo, que es el sistema patriarcal. O sea, yo digo, ni siquiera son los hombres, sino el sistema per se. Entonces, a ese hay que obviamente derrocarlo, más que obviamente a un hecho que tal vez no sé todo el contexto. Siempre es importante el contexto, ¿no? Y siempre, yo digo, ¿no? Siempre, yo como comunicadora siempre hago acuerdo de los lenguajes. La palabra tiene poder, ¿no? Y el lenguaje, obviamente las palabras forman todo un lenguaje, todo un discurso que construye y también construye constructos sociales y realidades. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y también ¿no? puede destruir las palabras. Las palabras te destruyen, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, cuál es el poder que tiene la palabra, cuál es el poder que tiene el lenguaje, precisamente para concientizar y analizar contextos y no lanzar mi criterio ni mi opinión de forma peyorativa y vejando a otras personas, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Y escuchándote, Grace, o sea, me cuestiono y me interpelo inmediatamente, porque claro, en las redes, y bueno, yo en Twitter soy muy activa, me ha pasado eso, que trato de ejercer opinión a compañeras feministas, y tal vez mis palabras son recibidas de diferente forma que como son escritas. Y eso que trato de escribir conscientemente. Bueno, el Twitter también es una red que tienes un número de caracteres y que es imposible, o sea, se presta a muchos malentendidos, y a través de malentendidos inclusive no hacen buenas amistades. Pero me cuesta, inclusive soy muy cuidadosa con la gramática y la parte, y claro, cuando no estoy sin lentes y no veo algo y se me va, digo, ay, me duele. Pero en el momento de interpelar a otras feministas, porque creo que es necesario que nos interpelemos, a mí me gusta que me confronten, que me interpelen siempre en respeto, con respeto, y yo también siento que puedo entrar a hacer lo mismo. Pero me pasó que todo mi mensaje fue totalmente distorsionado y que empiezan a existir respuestas a la defensiva, ¿no? Y digo, claro, yo también puedo vivir en un ambiente a la defensiva, porque como somos feministas estamos constantemente atacadas, criticadas, vilipendiadas. A mí tengo una lista de epítetos que va creciendo. Así es. ¿Cómo reflexionar desde los feminismos que tenemos a estas interacciones entre feministas? Porque me dices, bueno, tengo que pensar en la palabra. Yo trato de expresarme, pero es recibida de diferente forma, y me doy cuenta de estar a la defensiva, y bueno, y hay un conflicto. Muchas veces el conflicto se vuelve como hasta agresivo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí nuevamente caemos en la comunicación. La comunicación tiene muchos elementos, y creo que la interpretación de un mensaje muchas veces es tomado desde eso, ¿no? Nosotros hemos sido muy atacadas y creo que estamos también muy a la defensiva, pero también tenemos que saber entender que no podemos estar así todo el tiempo, y más aún con compañeras feministas, ¿no? Entonces sí tenemos que reflexionar y decir, a ver, vamos analizando bien las palabras. Sí, porque generalmente también miramos o interpretamos de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? De acuerdo a nuestras miradas, ¿no? Yo digo siempre desde lo que somos, desde donde estamos, desde lo que tenemos. Desde la ideología, desde nuestro contexto cultural, siempre estamos interpretando las cosas. Entonces, sí es importante tener en cuenta esas interpretaciones. A ver, ¿cómo hago? Lo estoy mirando desde yo, ¿no? Justo el día viernes yo tenía una conversación de chat con un amigo, y yo le decía, mira la foto indecente, porque se había tomado una foto así como con el torso desnudo, ¿no? Y claro, yo le hacía chiste, ¿no? Y claro, después ya tuvimos un debate muy serio, y le decía, mira, esas son las miradas patriarcales, ¿no? O sea, estas miradas de decirte, un torso desnudo, obviamente tú ya es una foto indecente. Y es un nudo. Exacto. Entonces, no es así, o sea, depende mucho de las miradas. Y por eso, por ejemplo, se dan también muchos de estos casos que, como Pelacini, ¿no? Salió a decir este señor que hay mujeres que provocan, ¿no? Entonces, claro, una mujer que está desnuda, pues provoca a todo mundo. Son las miradas patriarcales, y es desde nuestro contexto que a veces interpretamos las cosas, y creo que también del otro lado tenemos que darnos cuenta de eso. Y más bien decir, bueno, ok, quizás lo interpretaste mal, y bajar un poco el tono, ¿no? Precisamente en esta dinámica del Twitter, ¿no? Que a veces es como muy escandaloso. Pero no, o sea, los feminismos trata de provocar también, no estamos, o sea, siempre que, o al menos yo creo también desde mi humilde conocimiento de comunicación, de provocar, de opinar, Exacto. de poner en la mesa discursos que no están
constantemente puestos en la mesa, ¿no? Y como tú decías, el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? El tema también del lenguaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, Neisy de Gómez saca una medalla olímpica, entonces uno ahí tiene el ejemplo de decir, mira, entonces no le digas a tu hijo, no llores no hagas las cosas como niña, ¿no? Mira, para que veas que también una mujer, niña, exacto, también una mujer también puede, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Creo que primero el respeto sobre todo, pero también entender tanto de la una parte como de la otra que nosotros estamos interpretando desde nuestros contextos culturales, desde nuestra ideología, y que eso hay que tenerlo mucho en cuenta como para no ofendernos, ¿no? Y eso es importante. Pero lo que tú decías, sí, pero lo que tú decías es importante, o sea, es que nosotros somos generalmente estigmatizadas. O sea, a mí me han llegado comentarios en Twitter por interno que yo simplemente no respondo, porque si tú tomas determinada posición, es que no, pues, o sea, tú eres la que incluso necesita un hombre para que te calme, ¿no? Mira el concepto de histeria, imagínate que tienen, o sea, que tiene el sistema patriarcal sobre la mujer. Entonces sí son cosas así que uno dice, hay que bañarse en aceite todos los días, porque claro, uno como feminista, como tú dices, lo que tiene es que incomodar, lo que tienes que provocar, y para eso estamos, ¿no? Para darle cuenta a la sociedad de que los derechos de las mujeres, tanto no solo laborales, sino también reproductivos, existen, ¿no? Y que también los hombres han sido perjudicados por este sistema patriarcal. Que si nosotros tuviéramos otra, digamos, otra forma de actuar, quizás hubiesen menos femicidios y quizás tuviéramos hombres mucho más, digamos, más conscientes, pero no solo involucrados, ¿no? No solo, exacto, esa es la palabra, involucrados precisamente en estas luchas que nosotros las mujeres también tenemos, porque somos los dos seres humanos, y como seres humanos los dos nos merecemos respeto. Entonces tuviéramos otros hombres mucho más, como tú dices, conscientes, involucrados, pero mucho más, digamos, ejerciendo estas paternidades adecuadas, ¿no? Ejerciendo estas nuevas masculinidades, aunque obviamente yo sé que muchos compañeros que están dentro de la teoría no les gustan las nuevas masculinidades, tienen algunos reparos con eso, ¿no? Desde la teoría, yo respeto mucho también, ¿no? Y hablan desde las masculinidades también, entonces, pero sí, o sea, ejerciendo otro tipo de rol, ¿no? O sea, criando a un hijo realmente que sea un buen papá. Ese papá que, como tú decías, que le cuida a mi hija, que a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y que esté ahí presente siempre, ¿no? Entonces, además, hombres que no sean posesivos, o sea, que no cosifiquen, mujeres que no cosifiquen tampoco a su pareja, y mira que tendríamos una sociedad mucho mejor, ¿no? Porque existirían menos femicidios, menos violencia de género, y que la violencia de género, como te decía, no solo ejercida hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Ajá, y por mujeres también hacia otras mujeres. Entonces, súper interesante esto de la parte de la comunicación, de la palabra. ¿Cómo leemos entonces todas estas interacciones? Yo a veces me cuestiono y digo, es necesario la interpelación, es necesario el conflicto, pero claro, muy consciente de lo que tú decías, de no violentarnos, ¿verdad? Y de cómo cada una percibe desde donde está, lo que tiene y lo que es, lo que recibe y cómo interactúa. Pero también como que tenemos tanta lucha en el cuerpo y en la mente que cada vez que sucede algo, inclusive con la coyuntura política del país, ¿sí? Con mujeres que están ahí dando su lucha, su verdad, de su forma, que pueden o no estar equivocadas. Yo decía también con interacciones en el Twitter que desde estos espacios, tú como comunicadora, de la responsabilidad, insisto, de tener una cámara, un micrófono, una audiencia, ¿no? Ahí queda para la posteridad en internet este contenido para que la gente escuche, reflexione y ojalá les sirva de algo en sus vidas privadas, profesionales o existenciales. Pero a lo que voy es cómo dentro de estas interacciones nosotras podemos destruir a mujeres o destruir iniciativas feministas, o no tanto destruir, yo no diría destruir, no es la palabra, me retracto, digamos buscar, no interpelar, pero sí juzgar, esa es la palabra, juzgar desde mi visión, desde mi feminismo y tratar de imponer. Yo digo, aquí no queremos convencer a nadie, ni imponer a nadie. Cada uno que tenga su proceso y la información está ahí, que cada persona, cada quien procese eso y pueda
seguir sus vidas y quizás llegar a llamarse feminista. Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo entre feministas podemos leer este tipo de ataques, de interpelaciones, ¿por qué son necesarias o por qué mejor no evitarlas o respetarnos, ¿no? O sea, como yo trato de tener mi verdad, imponer mi verdad sobre la tuya, sin respetar, inclusive sin conocer cuál es tu verdad ni tu contexto. Exactamente. A ver, las verdades no existen. La verdad absoluta no existe también. Lo que es correcto para ti no es correcto para mí. Creo que desde ahí tenemos que partir, desde esta posición, ¿no? Y sobre todo respetarnos, ¿no? Y además, claro, entender los contextos. O sea, todo mundo sabemos que venimos de diferentes contextos y eso hay que respetar. Yo incluso respeto mucho a los pro vida, ¿no? Tienen su contexto, tienen sus creencias, hay que respetar. Yo creo que desde ahí. Pero la interpelación entre feministas creo que también es bueno y importante. O sea, tampoco... Y muy necesaria. Muy necesaria. Tampoco veámoslo como tan mal, ¿no? Así es. O sea, el tema es también mirar otras cosas, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? Generalmente cuando tu pareja te traiciona, ¿no? Y tú dices, esta mujer se puso en medio de mi relación. No es así, es culpa de ella. Y no es así. O sea, en una relación que existe traición, hay un problema de pareja y nadie quita a nadie nada. Y esa otra señorita no tiene nada que ver, no tiene ninguna culpa. No se ve la responsabilidad. Exacto. Que cada persona Entonces, tiene sus actos. Entonces claramente, y claramente uno ahí se observa cómo estas interpelaciones que nosotros a veces nos hacemos entre feministas, pues sirven. Entonces dice, oye, ella no tiene la culpa, ¿no? O él no tiene la culpa. O sea, son ya cuestiones entre pareja, algo está fallando ahí, tal vez no existe responsabilidad efectiva de decirte, mira, ya no te quiero más. Entonces, estas interpelaciones también no lo veamos tan mal, creo que es importante también para que la otra persona se dé cuenta que no está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Porque muchas veces, cuando tenemos una relación afectiva, nos cegamos tanto y nos ponemos tanto en la posición de defensa de la otra persona que uno dice... Es propiedad y no somos claro, propiedad de exactamente, exactamente. O sea, siempre es, a ver, la cosificación, el concepto de cosificación significa que tú como cosa, como una taza, ¿no? Tú puedes hacer con ella lo que venga en gana. Eso es lo que pasa en los femicidios. Y no solo existe la cosificación de la mujer, del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre también. Entonces, y de eso tenemos que empezar a hablar sí, desde los feminismos. Exactamente. Entonces, esto es importante darse cuenta, ¿no? Importante darse cuenta de que las interpelaciones muchas veces también te hacen caer en cuenta que tú no estás tomando una posición realmente justa. Entonces, si bien es cierto, tenemos que respetarnos, ¿no? Entre nosotras, pero también estas interpelaciones te hacen caer en cuenta lo que estás pasando, ¿no? A mí me han dicho, me han criticado muchas veces, me han dicho, pero tú eres feminista y ¿por qué tuviste este tipo de relaciones con determinada persona? Porque fui criada dentro del sistema patriarcal. Uno tiene estas actuaciones también. Y uno ha tenido también, violencia psicológica, ¿no? Todas las feministas hemos pasado estos procesos. Relaciones violentas y tóxicas, cualquiera que sean esas relaciones. Eso es un mito que también yo creo que tenemos que empezar. Exactamente. Entonces dice, pero tú siendo feminista y empoderada como eres, precisamente esos procesos te hacen reivindicarte, exactamente, empoderarte. Pero además también te dan cuenta de que uno hay que ir desaprendiendo diariamente y que hay que ir entrando en otros procesos, ¿no? Y esto del feminismo te permite tener herramientas, porque si estoy dentro de una relación tóxica que no estoy libre de eso, tengo la herramienta para decir hasta aquí nomás, ¿no? Y me voy. Entonces, eso es importante. Haber aprendido de esa relación, pero hay feministas que juzgan, o sea, que más allá de comprender tu contexto y todo, yo te juzgo a ti como víctima, y es más, si viene a otra feminista a tratar de salvarte, yo la juzgo a la que te está tratando de a salvarte o apoyarte o visibilizarte, porque la forma como lo está haciendo no es la que yo creo que es correcta. Entonces, como que hay esta pugna entre los feminismos de que mi feminismo es más válido y más superior Exacto. que el tuyo.
¿Cómo, el querer, cómo rompemos eso? el querer imponer feminismos sobre otro, el querer imponer siempre nuestra verdad, creo que es muy legítimo del ser humano, pero creo que tenemos que dejar de hacerlo. Estamos viviendo en una sociedad muy violenta. Yo creo que el respeto es la base, ¿no? El respeto es la base y creo que, a ver, si tú tienes tu forma de pensar, tu posición, te la respeto, no la comparto, pero hasta ahí. Y si me interpelas y eso me sirve para la reflexión, como ya lo estábamos comentando, pues bienvenido sea. Entonces, ¿cómo? Creo que parte desde uno como ser humano y su posición. Yo, por ejemplo, cuando comenzó este tema del aborto por violación, yo tenía muchos comentarios internos, ¿no? Me decían, usted es abortera, usted es asesina. Y yo les decía, yo precisamente como ex estudiante de medicina, nunca, Tamia, aún pro vida, le discutiría que la célula tiene vida, ¿no? Desde el día 1 que tú te embarazaste, tiene vida. El tema no va por ahí, el tema son las libertades. ¿Qué libertad yo le doy a una mujer dentro de una sociedad? Libertad de decisión, ¿no? Entonces, si tengo al aborto, ¿no? Tengo el aborto libre, ¿no? Que no sea penalizado, la mujer va a poder optar, va a poder decidir si abortar, utilizar métodos anticonceptivos, pero tienes que darle la herramienta, pues, tienes que educarle sexualmente. Pero lo que pasa es que no se nos ve a las mujeres como unas sujetas de derechos, ni que tengamos la capacidad de decidir. Además, porque somos quienes gestamos, ya nos quitan, o sea, nuestra identidad de personas se borra y nos volvemos gestantes, por no decir hornos de panes. Exactamente, nuestro cuerpo penosamente no es nuestro, precisamente por tener un útero, ¿no? Y por supuesto ahí está el ejercicio del poder frente al cuerpo de la mujer. Entonces, tú eres la que tienes el útero, tú tienes la capacidad de dar vida, entonces por supuesto también está el Estado y no solo el hombre ejerciendo poder sobre tu cuerpo. Desde ahí obviamente la reflexión que tú sacas y dices, nosotros no somos sujetas de decidir sobre nuestro cuerpo, y esa es la pelea que nosotros como feministas tenemos, porque nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y tenemos decisión de decidir sobre eso. Que tú lo quieras obviamente discutir con tu pareja es otra cosa, muy distinta, pero sabiendo que mi cuerpo es mío y que yo tengo que decidir sobre él. A ver, el tema del ejercicio del poder está sobre los cuerpos, pues mi querida Tamia, o sea, sobre el cuerpo de la mujer está también una gran industria cosmética, sobre el cuerpo de la mujer está el tema también textil, todo. Textil, cosmético, también está... alimenticio, todo. Todo, absolutamente todo, y eso también aporta al sistema capital, o sea, yo siempre digo, veamos más allá las cosas, ¿no? Entonces, sobre el cuerpo de la mujer hay un ejercicio de poder, pero tenaz. Y constante, continuo, todo el tiempo. Exactamente. ¿Y somos conscientes las mujeres de eso? No, no somos conscientes. Hemos normalizado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del peso, ¿no? El tema del peso, el tema de que tú sabes que los cánones de belleza a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia han ido cambiando, ¿no? Antes el que era el ser gordita era la belleza, y ahora el ser delgado es belleza, ¿no? Incluso, mira, por ejemplo, yo tengo una condición patológica, la artrosis, que es desgaste de cartílago de las rodillas. Yo por mi artrosis tengo que mantener mi peso y discusión sobre eso. Entonces, imagínate cómo obviamente hay un ejercicio de poder también sobre el cuerpo de la mujer, y no solo ahora sobre la mujer, sino del hombre. Vos sabes también el tema de los gimnasios, de cómo de verte bien, exactamente, y cómo alrededor de eso se mueve dinero. O sea, hay que ir siempre, yo siempre les digo a mis estudiantes de comunicación, el que estudia comunicación y el que no sabe ver más allá de las narices, no sirve para comunicador. Y el objeto de cada comunicación, cada información. Bueno, yo ahorita me metí a prepararme, te cuento. Ya lo dije en Twitter, una maestría de comunicación, estudios de la información. Porque estoy haciendo este trabajo y creo que es una parte responsable de mí poder comprender y tener como estos conceptos, ¿no? Claro. Desde la parte formal de la academia, más allá de lo intuitivo. Es que son los discursos los que te van formando. Exacto. Y estoy como empezando a comprender también cómo se construyen estos discursos, cómo va la información, pero sobre todo,
¿Con qué objetivo y para qué? ¿Y para qué? Por supuesto. O sea, ¿cómo se construyen estos discursos? ¿Por qué un momento dado sí estuvo mal y por qué un momento dado está bien? ¿Por qué un momento dado el ser gordo estuvo bien y por qué un momento dado el ser delgado está bien? Y de ahí cómo los feminismos entran en la parte de comunicación y entre feministas y ahora en este mundo de redes y de información y de comentarios y opiniones y fotos, imágenes que nos bombardean. No, vivimos en un mundo de la videocracia y yo siempre digo, en este mundo de la videocracia, leer realmente es un acto revolucionario. También. Entonces, nosotros creo que como feministas tenemos que leer, tenemos que interpelar, tenemos que poner esos discursos que no se están tomando en cuenta en la sociedad. Tenemos que ser irreverentes frente al poder, al ejercicio del poder sobre nuestros cuerpos y también ir viendo estas cuestiones que están por detrás, ¿no? Estas industrias que están por detrás precisamente de estos discursos elaborados y que los medios de comunicación te ayudan a posicionar. Por eso la interpelación a los medios de comunicación, a un periodista que está frente a una cámara, que está frente a un micrófono, por favor tengan responsabilidad, porque el poder del medio de comunicación es que no llega a una u otra persona. Como tú decías, este programa queda grabado y lo van a ver quizás en la posteridad. Entonces es importante, responsable lo que se dice frente a una cámara, frente a un micrófono. ¿Qué estás diciendo en tu discurso? ¿Con qué objetivo también? ¿Y con qué objetivo estás compartiendo el discurso? ¿Cuál es el fin, cuál es la finalidad que tiene por detrás ese discurso? Siempre nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. A mí me gusta mucho hacerles acuerdo a mis estudiantes estas cosas. Digo, ustedes como comunicadores siempre tienen que ver por detrás. El comunicador es piensa mal y acertarás. El comunicador tiene realmente que saber que tiene una gran responsabilidad, que construye sociedades también. Entonces, eso es importantísimo. Por eso, obviamente, todo el escándalo que hubo alrededor de las declaraciones de Carrión y de las declaraciones de Pelachini y las declaraciones, por supuesto, de Vivanco en el diario La Posta frente a estos discursos discriminadores, xenófobos, racistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado frente a estas cosas y en las interpelaciones que tú me decías entre feministas también hay que tener mucho cuidado. Desde las mujeres, ¿no? Exactamente, o sea, a ver, tengo que tener en cuenta, como tú dices, qué comentario emito, lanzo y en una red que además, o sea, ya las redes sociales también. Tú sabes que tenemos yo por ejemplo, ya he llegado a una cuenta de 1000 seguidores en Twitter, ¿no? Les agradezco muchísimo por esa audiencia. Tenemos que llegar al del millón. Yo también. Así que por favor síganos. Sí. Síganos, de hecho mi cuenta en Twitter es @gray y GIMerinoJ, ¿no? Para que me sigan. Y claro, uno también dice, bueno, tengo seguidores y tengo que ser responsable con lo que emito, con lo que escribo dentro de mi Twitter, dentro de mis redes sociales. ¿Para qué? Y claro, está lo que tú decías como el objetivo, porque también otra de las premisas de Ruta Feminista y que es muy feminista, que es lo personal, es político y poder, como comunicadora, Grace, tú debes saber esto, una vez que te expones, Así y desde los feminismos tenemos esta concepción de poner el cuerpo, la cara, la mente y yo decía en unos twitters y toca pechugar, ¿no? O sea, una forma de que ya te posicionaste y cualquier cosa que venga te tienes que hacer responsable de lo que dices, de las opiniones y claro, con el objetivo también yo muchas veces manejo mi cuenta en Twitter también como la parte personal, o sea, y desde todas mis diversidades de identidades que me interseccionan en mi alma y en mi existencia, pero busco un poco que me conozcan, ¿no? Desmitificar que las feministas, que yo soy feminista y como quieran apreciar a mi feminismo, creo que inclusive eso me tiene sin cuidado, siempre y cuando yo llegue tal vez a interpelar, pero inspirar a alguien que se pueda cuestionar para poder hacer cambios, así sean personales internos. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es como a través del programa Ruta Feminista, a través de los espacios en los que estoy, en los espacios que me brindan para opinar y compartir mis reflexiones, tener como esta idea de, bueno, o sea, y después de dar mi opinión y después de estar visible, ¿qué más queda, no? Recibir los ataques, responder a los ataques. ¿Para qué más nos sirve la comunicación? Yo creo que no solo para responder y no solo para responder a los ataques, también tú has dicho ya, creo que es para inspirar. Creo que eso es importante. Y yo tengo muchas alumnas que me dicen, profe, yo no soy feminista, pero créame que su discurso a mí me ha ayudado muchísimo para darme cuenta el tipo de relación que yo estoy llevando con mi pareja. No es una relación sana,
veo que no estamos haciendo bien las cosas. Creo que me ha servido muchísimo el hecho de que usted nos dé estos discursos precisamente para mejorar como pareja, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, siempre es el amor romántico, ¿no? Buscar la media naranja, ¿no? Tengo que buscar mi media naranja, ¿no? Entonces yo digo, ok, o sea, es mi complemento. Entonces, cuando sucede que te separas de la persona, ¿te quedas incompleta? La pregunta. O ya ¿O te quedas incompleto? porque necesitamos la otra mitad para hacer una sola. Entonces, para eso te sirve la comunicación, precisamente para poner en la plataforma discursos que no están presentes. Lo que no está en el lenguaje, Tamia, no existe. No, lo que no se nombra, no existe. Lo que se nombra es lo que existe. Entonces, eso es importante entender. El lenguaje y el poder de la palabra está ahí. Yo tenía un ex profesor mío, ¿no? Yo tuve, gracias a Dios, muy buenos profesores en la Facultad de Comunicación Social de la Central, donde ahora tengo la oportunidad de ser docente, muy orgullosa de eso. Tenían profesores estos antiguos, ¿no? Que tienen este apasionamiento por la docencia, que es también lo mío, ¿no? Sí, entonces, este profesor nos decía, la palabra tiene tanto poder, que cuando tu madre te dice, mira, mijito, sal con la chompa porque está haciendo frío, no te enfermas por el frío, sino porque te condicionó ya a que te vas a enfermar. Entonces, miren la palabra, cuánto poder tiene. Lo que no nombras en el lenguaje no existe. Entonces, cuando a mí me reclaman, ¿no? Y me dicen, pero profe, ¿por qué usted dice las y los? Es lenguaje inclusivo, ¿no? Obviamente yo lo voy a utilizar en mis investigaciones feministas. Sin embargo, siempre como docente también digo, a ver, la RAE no te permite este lenguaje inclusivo. Gramaticalmente no existe, pero, no está aprobado. Exactamente, pero si yo lo puedo poner también en la mesa, lo pongo. Porque desde ahí obviamente voy rompiendo también paradigmas, ¿no? Voy haciendo mi lucha, mi activismo. Entonces, también yo siempre les cuestiono a los chicos porque yo sé el tema de imagen y el tema de la reputación digital ahora. Entonces les digo, ¿para qué tienen sus redes sociales? O sea, ¿para qué? ¿Para exponer su vida personal? ¿Para hacer activismo? ¿O qué quieren hacer? A eso se refiere la reputación digital. No solo mantener como una imagen pulcra o limpia, sino también... No lo somos, porque somos personas humanas. Somos humanos, exactamente. Entonces, ¿para qué? Para también poder interpelar a la sociedad, ¿no? Poder, obviamente, ser crítico frente a la sociedad, frente a los constructos sociales, ¿no? Yo siempre creo que la interpelación, el incomodar, son súper importantes y fundamentales en una sociedad. Si no hubieran interpelaciones, si no hubiera esto, o sea, definitivamente no avanzaríamos como sociedad. Las leyes se dan por eso, ¿no? Y yo tengo como un poco la esperanza de que veo también toda pienso en mis ancestras, en mi abuela, en la generación de nuestras madres, y pienso también ahora en la generación de nuestras hijas, nuestros hijos, de nuestras nietas, nuestros nietos, y de todas estas transformaciones que se está dando, porque yo ya veo alrededor mío hombres que se están deconstruyendo. Un primo mío muy querido me decía, yo soy un machista en recuperación, o sea, y esa definición de él, de reconocer también todo esto que acabas de explicar y que nos acabas de definir y comentar y analizar de paso, es eso. Y yo ya veo que existen esas transformaciones, ¿verdad? Y yo ya estoy muy consciente de los hijos que estoy educando. Exacto. Y sobre la base de los valores y creencias y sembrando también en ellos muchas cosas, ¿no? Que yo ya tengo un hermano que es totalmente deconstruido, ¿no? Gracias a la vida yo tuve padres que a nosotros nos enseñaban las cuestiones de la casa. Tanto mi mamá nos ponía horarios, ¿no? Tu hermano primero hoy día, tú mañana lavas los platos. Entonces mi hermano, por ejemplo, sabe cocinar mejor que yo. O sea, sí. Imagínate, y además, o sea, él ejerce una paternidad tan divina que yo siempre le felicito en el Día del Padre. Digo, ese es el hermano que yo quiero tener, porque de verdad, o sea, necesitamos este tipo de padres. Entonces es importante, y claro, uno se alegra muchísimo cuando ve, como tú dices, este tipo de hombres que realmente están ejerciendo este tipo de paternidades, que es divino. Reconstruyendo sus masculinidades. Y claro, nosotras ya fuimos educadas así, o sea, a mi mamá, a mi hermano y a mí lo mismo, y eso que a veces todavía es que también, esto de... como las que más, hay que reconocer que las mujeres han sostenido el sistema patriarcal. Son tus mamás las que te dicen,
Tu papá llega, anda, sírvele la comida, mijita. O tu hermano puede irse a jugar la pelota y Exacto. tú tienes que lavar los Claro, por platos, ejemplo, ¿no? a mí, en ese, o sea, siempre hubo también este tema, este tinte machista, me decían, es que tu hermano puede tener muchas novias, ¿no? O sea, Pero tú no. Pero tú no, tú tienes que ser una chica de casa, Tienes que hacerte una chica respetar. decente, exactamente. Entonces uno dice, tienes que ser una buena mujer, y uno dice, ¿qué es ser una buena mujer? Bajo qué Entonces, parámetros morales. es ser una buena mujer. Buena, Exacto. no tan buena. Entonces, claro, uno va viendo esas cosas y uno dice, no, o sea, a mí me encanta ser carillina, por ejemplo. Yo me fascina y soy orgullosa de ser carillina, ¿no? Pero quizás eso también fue como rebeldía frente a estas cuestiones de estos roles que nos han puesto a nosotros como mujeres. No quiere decir, obviamente, que no cocino, ¿no? O sea, cocino, pero yo digo, o sea, son estas posiciones las que a mí me han hecho ser, creo que distinta, ¿no? Y por eso este título que me gané durante el colegio de respondona, ¿no? Y de crítica. Entonces, claro, es súper importante tener en cuenta esto. Y claro, desde la comunicación saber que la palabra tiene poder y que los lenguajes, por supuesto, construyen realidades. Y por eso es la crítica constante a los discursos que están promoviendo los periodistas desde sus preguntas y desde sus opiniones y criterios. Hay que ser más cuidadosos con respecto a eso. Ahí fue el mensaje de Grace. Antes de ir terminando, Grace, yo sí quiero como invitarte y también decirlo públicamente, porque en un programa también que tuvimos ya con los compañeros hombres, varones, que me acompañaron en esta serie que tuvimos de Sí, le vi a Fabricio Vela también que le Sí. invitaste, ¿no? El Fabri, Sí. yo le conozco desde mucho antes y mira, yo he visto cómo él ha ido de menos a más en el tema del periodismo y en el tema también de género. Mira, que es súper importante, para que vean que los periodistas tienen que especializarse en estos temas, para no decir cualquier cosa. Y es esperanzador también, ¿no? Estuvo Alexis Moncayo también. Sí, el Alexis también lo vi. Andrés Licha, Andrés Durán. Entonces son compañeros que hacen comunicación y que se van atreviendo. Y nuestro propio César Armando Bermeo, que se Así van... es, César, maravilloso. que se van atreviendo a vulnerarse, a deconstruir, como dijimos en los programas anteriores. Pero quiero como darte esta invitación porque está ahí, y es esta cuestión del lenguaje inclusivo, porque yo en eso soy muy consciente. Yo hablo del nosotras, y de yo, y de todas, y de todos, y de cualquier todes. cosa que escribo tiene que estar como, el todes todavía no en lo que estoy escribiendo, porque sé que todavía tiene que haber un trabajo de sensibilización. Es un poco como la lucha que nos queda todavía a las mujeres aquí en el Ecuador sobre el aborto libre, ¿no? Ese debate, y un día sí y un día también. Pero el todes, porque yo también provengo y además he estado inmersa en los movimientos LGBTI feministas de América Latina y el Caribe, para mí es eso, el nombrar, si no lo nombras no existe. Y como tengo tanta cercanía y tanto afecto con personas que están transitando sus géneros, o que inclusive deciden mantenerse neutrales, o que básicamente yo te puedo decir que en sus corporalidades ya ha dejado de importarme si es que son hombres o mujeres, sino las reconozco y las veo como personas. Y estas son las personas que utilizan la E. Por eso aquí en Ruta Feminista somos muy conscientes del amigues, del todes, porque si no nombro la E, no estoy incluyendo a la presencia de estas personas a quien yo quiero y tengo mucho afecto. Ustedes saben quiénes son, pero eso no está aceptado, admitido, inclusive es rechazado en la parte gramática de la Real Academia de la Lengua Española. Y analicemos quién es la Real Academia de la Lengua Española y quién la forma. Quiero comprometerte para un programa en el futuro para hablar justamente de lo que significa esto del lenguaje inclusivo de la E, y cómo la gente rechaza, o cómo todavía les cuesta, cómo inclusive se cierran completamente al todos incluye todo, cuando sabemos que todo no incluye. A mí no me incluye porque yo soy mujer y me reconozco, mis pronombres son ella. Y estas cosas todavía están naciendo y están como interpelando, ¿no? No, están interpelando y a veces se sienten como muy ofendidos. Yo subí a un taxi cuando me dice, yo le cogí señorita porque usted se ve que es toda una mujercita. Le digo, ¿y qué es toda una mujercita? Entonces, claro, porque no me gusta coger a estas personas extrañas. Creo que sí, hay que educar mucho a la sociedad con respecto a estas situaciones, y el lenguaje inclusivo precisamente interpela estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay que respetar, ¿no? a la otra persona. Yo siempre les digo, afecta en su vida que ellos sean trans, afecta en su vida que sea una persona homosexual. No creo, yo creo que la verdadera libertad
de las libertades que tanto hablan y que se ha hablado tanto en el tema político de derecha, ¿no? Y también de izquierda. Las libertades reales son estas, ¿no? El poder, obviamente, desde el lenguaje inclusivo y el poder ser también, y el poder ser y hacer. Entonces, eso es importante, ¿no? Reconocer que existen, que todos solo somos seres humanos, ¿no? Y que todos merecemos respeto, más allá de nuestras orientaciones sexuales. O de nuestras identidades de género, que son dos cosas. Dos cosas muy distintas, así es. Entonces, siempre es importante eso, y no, por supuesto, Tamia, yo encantadísima de hablarte del tema del lenguaje inclusivo. Antes de cerrar y terminar, Grace, quiero invitarte a que envíes este mensaje a la posteridad del Internet, pero a la audiencia, a tus alumnas, a tus alumnos, a las personas que nos vayan a escuchar ahorita, después, más tardecito, la próxima semana. Esta invitación que tú puedas hacer desde el trabajo que tú haces como comunicadora y desde el feminista y desde todo lo que hemos hablado, has mencionado también la importancia de empezar a comprender, de nombrar, del poder de la palabra y sobre todo el respeto que tenemos que tener. ¿Cuál es el mensaje? Inclusive invitación a tus colegas comunicadoras y comunicadores a interpelarse y a quizás abrirse al feminismo, a los feminismos. Exactamente. No, yo a mis alumnos, a mis estudiantes, ustedes saben que tengo una enorme pasión por la docencia, decirles que desde mi feminismo aportarles a su vida, a inspirarles, ¿no? A que sean mejores personas, invitarles a desaprender. Nosotros estamos construidos dentro de un sistema patriarcal. Yo también en algún determinado momento tuve prácticas y también un lenguaje muy machista, pero esto es un irse deconstruyendo constantemente. Y a los colegas periodistas, a los que hacen comunicación social desde todos los espacios, no solo desde el periodismo, sino también desde la docencia, desde la investigación, desde la consultoría, decirles que se preparen y estudien el tema de género. No es posible que nosotros invisibilicemos este tema que ya está puesto sobre la mesa dentro de la sociedad y que nos harían muchísimo bien, ¿no? Sobre todo los periodistas, incluyendo, digamos, en sus conocimientos el tema de género, incluso para hacer mejores preguntas y aportar a la sociedad con un discurso mucho más inclusivo que nos vendría súper bien. Créanme que esto disminuiría muchísimo el tema de femicidios y el tema también de violencia de género. Eso, mi querida Tamia. Muchísimas gracias, Grace. Está comprometida, Grace, para un próximo programa donde vamos a seguir hablando de la comunicación, de la importancia de la palabra y sobre todo, pues, de este debate que se está dando, que es el lenguaje inclusivo. Quiero agradecerte profundamente por a ti, mi querida Tamia, qué linda entrevista. Súper bonita de verdad. Y nos despedimos agradeciendo como siempre a Hoja de Ruta por hospedarnos, por hospedar a Ruta Feminista y En Retrospectiva y el colectivo Voces por asegurarse que las voces de feministas ecuatorianas, latinoamericanas lleguen a todas, todos y todes ustedes. Como siempre, pues les dejamos con la invitación para la próxima semana, otro programa más de Ruta Feminista. Vamos a inaugurar un nuevo mes, el mes de octubre, qué rápido ha pasado este año, violentamente, donde seguiremos compartiendo desde las voces, las realidades y las verdades de mujeres feministas, sus luchas, sus reflexiones, y queremos invitarles también a que nos sintonicen y que obviamente dejen sus comentarios, compartan también nuestro contenido en nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como Ruta Feminista SC en Twitter y en Facebook. Les recordamos que en Ruta Feminista estamos muy comprometidas a desmitificar a los feminismos y como una invitada como Grace nos ha ayudado también con muchos aportes y análisis y conceptos de definiciones para que este objetivo ojalá podamos alcanzar algún día y obviamente sigamos construyendo feminismos políticos con políticas feministas. Les dejamos como cada miércoles con la canción de Vivir Quintana. Hermosa canción. Sí, la canción de Vivir Quintana, por todas las mujeres. Me estremecí solamente pensar en la canción, por todas las mujeres que seguimos siendo violentadas, por todas nosotras, por las que ya no están, que resuene fuerte. Nos queremos vivas y hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima, mi querida Tami. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una entrevista encantadora. Qué bueno. ¿Estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales,
comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.